¿Y si te dijera que hay un pecado tan sutil que podría estar devorando tu vida ahora mismo y quizá ni siquiera lo hayas notado? No es adulterio, brujería, ni ningún otro vicio escandaloso. Lo que quiero revelar es algo más disimulado, más socialmente aceptado y, por lo tanto, mucho más peligroso. Este pecado se disfraza de bondad, habla con la voz de la razón y se esconde tras gestos aparentemente nobles. Se infiltra en nuestras actitudes, se impone en nuestros pensamientos y poco se apodera de nuestros corazones, mientras el mundo aplaude, creyéndolo una virtud. Es furtivo, cómodo y seductor, y precisamente por eso es el tipo de error que destruye sin dejar rastro. Hoy comprenderás quién es este enemigo invisible que ha destruido más ministerios, matrimonios y futuros que muchos pecados considerados graves. Pero cuidado, este video no es solo otro sermón sobre el error y el arrepentimiento. Es una advertencia urgente sobre algo de lo que pocos saben. Un mal que crece en las iglesias, mientras todos están demasiado ocupados señalando los pecados visibles de los demás. Mientras muchos se centran en denunciar el adulterio, las mentiras y las adicciones, hay un pecado que actúa en silencio, alimentándose del orgullo disfrazado y del deseo de parecer más santo de lo que realmente se es. Crece cuando lo ignoras, se fortalece cuando te crees inmune, y se esconde tras gestos aparentemente espirituales. Lo más aterrador es que quizás nunca hayas confesado este pecado, porque ni siquiera te das cuenta de que está ahí, actuando dentro de ti a diario. Me refiero al orgullo espiritual, ese veneno disfrazado de fe que te hace sentir mejor que los demás, que te lleva a juzgar sin compasión y a creer que tu devoción te hace superior. Y por eso, Proverbios 16:18 advierte, antes del quebrantamiento va la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Entiendes la gravedad de esto? El orgullo no solo te aleja de Dios, sino que también te lleva lentamente a tu propia caída. Crea una ilusión tan convincente que crees que vas por buen camino, cuando en realidad te estás preparando para el fracaso. Piensa bien, ¿cuántas veces has visto a alguien que cometió un error y en lugar de sentir compasión, has pensado que tú nunca caerías de la misma manera? Ese pensamiento es orgullo. ¿Cuántas veces te has sentido mejor que otros porque oras más, ayunas más o lees la Biblia con más frecuencia? Esa comparación es orgullo. ¿Cuántas veces has defendido tus creencias con tanta rigidez que has terminado lastimando a la gente, creando discordia y división, y luego lo has justificado diciendo que estabas defendiendo la verdad? Eso también es orgullo. La trampa es sutil pero mortal. El orgullo espiritual te hace creer que sirves a Dios, cuando en realidad alimentas tu propio ego. Convence de que te mueve el Espíritu Santo, cuando lo que realmente te guía es la vanidad de aparentar santidad. Te hace creer que eres un defensor de la fe, pero en el fondo solo proteges tu propia imagen. Este orgullo endurece el corazón, seca la compasión y convierte la fe en arrogancia. Por eso tantos caen sin darse cuenta, porque el orgullo les hace creer que nunca caerán. Jesús abordó este pecado con más firmeza que cualquier otro. Sus mayores argumentos no fueron con ladrones, adúlteros o marginados, sino con los religiosos. Los fariseos ayunaban, oraban y se sabían las escrituras de memoria. Sin embargo, Jesús los llamó sepulcros blanqueados. Y había una clara razón para ello. Por fuera parecían perfectos, pero por dentro estaban llenos de orgullo, hipocresía y muerte espiritual. En Mateo 23 declara: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, sois como sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de inmundicia». Estas palabras no iban dirigidas a la gente común,
sino a los líderes religiosos, aquellos que se consideraban ejemplos de santidad y creían estar en completa comunión con Dios. Y lo más sorprendente es que esta advertencia sigue vigente. El orgullo espiritual aún vive y respira en muchas iglesias. Está presente en los corazones que se exaltan en la oración, en quienes juzgan a otros por su apariencia y en quienes se sienten más cerca de Dios al seguir rituales con mayor rigor. Este pecado no solo es peligroso, sino también destructivo, porque ciega. El primer efecto del orgullo espiritual es precisamente este: te quita la capacidad de verte a ti mismo. Te hace ignorar tus propios defectos y destacar los de los demás. Y cuando esto sucede, empiezas a creer que estás creciendo espiritualmente, cuando en realidad te estás alejando cada vez más de Dios. El orgullo te convierte en un experto en detectar los errores ajenos e ignorar los tuyos. Jesús habló de esto en Lucas 6:42. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame sacarte la paja del ojo, cuando no ves la viga que está en el tuyo? Esta es una ceguera espiritual peligrosa, porque quienes no reconocen sus propios pecados no pueden arrepentirse, y sin arrepentimiento no hay transformación. No puedes crecer si crees que ya lo sabes todo, ni madurar si crees que no necesitas cambiar. El orgullo paraliza, endurece el corazón y te transforma en un fariseo moderno. Alguien que tiene conocimiento pero no amor, que tiene religión pero no tiene verdadera comunión con Dios, que aparenta tener fe pero vive sin esencia. Además, el orgullo espiritual destruye las relaciones, separa familias, divide iglesias y rompe amistades. Esto sucede porque los orgullosos no saben pedir perdón, no admiten sus errores y nunca adoptan una postura de humildad. Necesitan tener la razón siempre, ganar todas las discusiones y demostrar que son mejores que los demás. Esta actitud genera conflicto, dolor y soledad. Santiago 4:6 dice claramente: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. En otras palabras, cuanto más te exaltas, más te alejas de la gracia que transforma. Pero cuando te humillas, Dios se acerca, te restaura y te eleva de donde el orgullo te ha hundido. ¿Entiendes la importancia de esto? Cuando alguien se deja llevar por el orgullo, Dios mismo se convierte en su oponente. Por mucho que ore, ayune o sirva, si su corazón está lleno de vanidad, todo lo que hace se vuelve vacío. Dios no acepta la alabanza contaminada por la arrogancia. No busca siervos que se crean perfectos, sino corazones quebrantados, dispuestos a reconocer sus limitaciones. Por eso muchos viven espiritualmente frustrados, porque hacen todo bien por fuera, pero por dentro están dominados por un espíritu de superioridad que obstaculiza el fluir de la gracia. La verdad es simple: Dios no se complace con el orgullo, resiste a los orgullosos, pero se acerca a quienes son humildes y sinceros ante Él. Y hay una razón aún más profunda para temer este pecado. El orgullo siempre precede a la caída. Ningún pecado comienza con grandeza. Crece silenciosamente, alimentado por la confianza en uno mismo y la vanidad. Fue el orgullo lo que transformó a Lucifer, un ángel de luz, en Satanás. Fue el orgullo lo que hizo que el rey Saúl perdiera su trono y se alejara de la presencia de Dios. Fue el orgullo lo que llevó a Pedro a afirmar con convicción que nunca negaría a Cristo, solo para, poco después, caer en la negación ante simples acusaciones. Proverbios 11:2 declara: cuando viene el orgullo, viene también la deshonra, pero con la humildad está la sabiduría. Esta es la consecuencia inevitable. Donde hay orgullo, hay destrucción. Donde hay humildad, hay crecimiento. Pero el orgullo no solo destruye la relación con Dios, sino que también nos distancia de los demás. Quienes constantemente intentan demostrar que son mejores que los demás terminan solos,
Los orgullosos pierden la capacidad de aprender, de escuchar consejos y de reconocer sus errores. Prefieren mantener la compostura en lugar de pedir perdón y, poco, su corazón se endurece. Es un círculo vicioso, porque quienes se exaltan creen tener el control, pero en realidad están a punto de caer. Por otro lado, la humildad abre puertas. Cuando reconoces tus defectos, Dios te restaura. Cuando te humillas, Él te eleva. Cuando entiendes que no se trata de tu fuerza, sino de su gracia, todo cambia. El orgullo te deprime, pero la humildad te eleva. Y esta es la decisión diaria que todos debemos tomar. Vivir alimentando nuestro ego o permitir que Dios moldee nuestro corazón. Toda caída espiritual comienza de la misma manera, con orgullo. Antes de cualquier escándalo, antes de cualquier error visible, siempre hay un corazón que se ha desviado de la humildad. El pastor que cayó en adulterio, primero cayó en orgullo. El líder que usó el poder para beneficio personal, primero se llenó de arrogancia. La persona que abandonó la fe, primero dejó de ser enseñable, dejó de escuchar el consejo, dejó de reconocer que sin Cristo no puede hacer nada. El orgullo es el primer paso para alejarse de Dios y el más peligroso, porque parece inofensivo. Se disfraza de autoconfianza, pero en realidad es la raíz de la rebelión espiritual. ¿Y cómo sabes si este orgullo espiritual está presente en ti? Hay señales claras. La primera es la dificultad para aceptar la corrección. Cuando alguien te señala un error y te enojas, intentas justificarte o sientes vergüenza en lugar de aprender, es señal de orgullo. Otro síntoma es el placer secreto de ver caer a alguien. Puede que no lo digas en voz alta, pero en el fondo sientes satisfacción al ver a alguien tropezar, como si eso demostrara que estás en un nivel superior. El orgullo también aparece cuando comparas constantemente tu camino espiritual con el de los demás, y en tu mente siempre sales ganando. Esta constante necesidad de sentirte más santo es un veneno silencioso que destruye la comunión con Dios. Otra señal es cuando la oración deja de ser una conversación con Dios y se convierte en una exhibición de desempeño espiritual. Los orgullosos oran más para ser vistos que para conectar. Leen la Biblia para demostrar su conocimiento, no para aprender. Sirven en la iglesia por reconocimiento, no por amor. Y cuando no son elogiados, sienten ira, desprecio o desánimo. El orgullo espiritual convierte el servicio en competencia, la fe en un escenario y el evangelio en una competencia para ver quién es el más justo. Pero la verdad es que Dios no mide la grandeza por el desempeño, sino por el quebrantamiento. No se fija en quienes hacen más, sino en quienes aman más. Un corazón humilde es aquel que acepta la corrección, celebra el crecimiento de los demás y comprende que toda victoria espiritual es fruto de la gracia, no del mérito. Cuando reconoces esto, el orgullo se desvanece y la presencia de Dios llena tu vida de nuevo. Una de las señales más claras del orgullo espiritual es la dificultad para reconocer los errores. Si te cuesta admitir tus errores, pedir perdón o siempre encuentras la manera de justificarte, es señal de que el orgullo se ha apoderado de tu corazón. Te hace creer que disculparse es una debilidad, cuando en realidad es una de las mayores pruebas de madurez espiritual. Otra señal es juzgar a los demás por sus errores, pero minimizar los tuyos. Miras los problemas ajenos con condenación, pero tratas los tuyos como pequeños defectos. Esto es orgullo disfrazado de discernimiento. También es orgullo sentir que Dios te debe algo, como si tus oraciones, ayunos o dedicación garantizaran privilegios espirituales. El orgullo espiritual también se revela cuando empiezas a menospreciar a los recién convertidos o a quienes aún están aprendiendo. En lugar de acoger, enseñar e inspirar,
empiezas a sentirte superior, como si ya hubieras alcanzado un nivel superior de santidad. Y cuando alguien no reconoce lo que haces o no aprecia tus esfuerzos, te ofendes fácilmente porque tu ego exige aplausos. Estos son síntomas de un corazón que ha olvidado que todo lo que hace es por gracia, no por mérito. Si alguna de estas actitudes te llama la atención ahora, no la ignores. Es el Espíritu Santo mostrándote que aún hay áreas de tu corazón que necesitan ser atendidas. Y esto no se resuelve con más estudio, más oración, ni una mayor apariencia de santidad. El orgullo solo se vence con verdadera humildad, arrepentimiento sincero y entrega genuina a Dios. 1 Pedro 5:5 dice: revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad es la llave que abre la puerta a la restauración. Te recuerda que no se trata de cuánto haces, sino de quién es Dios en ti. Ser humilde no se trata de disminuirte, se trata de reconocer que toda capacidad, sabiduría y fuerza provienen de Él. Cuando te inclinas ante Dios y dejas de lado el orgullo, Él te eleva, y lo que antes era resistencia se convierte en favor. El camino de la gracia comienza cuando el corazón deja de buscar reconocimiento y comienza a buscar transformación. La humildad no es señal de debilidad, es una demostración de fortaleza espiritual. Ser humilde no significa menospreciarse ni sentirse incapaz, sino reconocer que todo lo que eres y todo lo que tienes proviene de Dios. Es comprender que sin Él nada tiene sentido ni subsiste. Isaías 64:6 nos recuerda: todos nos hemos vuelto como impuros, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. La verdadera humildad surge cuando aceptas que tu capacidad, tu talento e incluso tu fe son fruto de la gracia, no del mérito. Te libera de la necesidad de demostrar tu valía a los demás, porque comprendes que no hay gloria en ti mismo, solo en Dios. La verdadera transformación comienza cuando dejas de compararte y comprendes que nadie es mejor que nadie. Te mantienes firme no porque seas más fuerte, sino porque la gracia de Dios te sostiene cada día. Si Él retirara su mano, caeríamos tan rápido como aquellos a quienes juzgamos. Por eso Pablo declaró en 1 Corintios 15:10: por la gracia de Dios soy lo que soy. Reconoció que no fue su disciplina, su conocimiento ni su esfuerzo lo que lo sostuvo, sino el favor divino. Esta es la esencia de la humildad, saber que todo depende de Él y nada depende del orgullo de ser mejor. La humildad es la tierra donde crece el carácter de Cristo. Cuando el corazón se entrega, Dios encuentra espacio para actuar. Él moldea, enseña, corrige y transforma. Y cuanto más reconoces tu dependencia, más fuerte te vuelves espiritualmente. La persona humilde no compite, sino que coopera. No juzga, sino que ayuda. No busca ser notada, sino ser útil. Y esta actitud lo cambia todo. Cambia tu forma de orar, tu forma de hablar con los demás e incluso la forma en que te ves a ti mismo. La humildad abre las puertas de la gracia y cierra las del orgullo. Cuando vives con este corazón, Dios no solo te sostiene, sino que te exalta a su debido tiempo. Porque, como enseña la Biblia, el que se humilla será exaltado, no por méritos, sino porque Dios honra a quienes reconocen que todo viene de Él y regresa a Él. Cuando comprendes verdaderamente esta verdad, el orgullo pierde por completo su poder sobre ti. La necesidad de demostrar algo desaparece. Ya no necesitas buscar reconocimiento, aplausos ni aprobación. No necesitas tener siempre la razón, porque finalmente comprendes que tu identidad no reside en tus logros, sino en lo que Cristo ya hizo por ti. Esta comprensión trae libertad. Libertad de la competencia, de la comparación
de vivir la vida tratando de complacer a los demás. Es como si un peso se quitara de tus hombros, porque comienzas a vivir guiado por la gracia, no por el ego. Y aquí es donde comienza la verdadera madurez espiritual, cuando el orgullo da paso a la paz y la humildad se convierte en una forma de vida. ¿Pero qué hacer con esta revelación? El primer paso es mirar hacia adentro con honestidad. Haz una autoevaluación genuina, sin máscaras ni excusas. Pregúntale al Espíritu Santo: ¿hay orgullo en mí? Y cuando te lo revele, no lo niegues, no intentes ocultarlo. Admítelo y arrepiéntete. El verdadero arrepentimiento es el único camino a la restauración. Significa reconocer el error, pedir perdón y elegir cambiar. El orgullo siempre quiere tener la razón, pero el arrepentimiento abre la puerta a la sanación. El segundo paso es práctico y desafiante. Pide perdón a quienes has herido con tu arrogancia, palabras duras o indiferencia. Humíllate, incluso si el orgullo intenta resistirse. Pide perdón aunque duela, aunque parezca injusto. Esta actitud rompe el poder del ego y restaura las relaciones destruidas. La humildad reconstruye los puentes que el orgullo ha quemado, y el tercer paso es cultivar conscientemente la humildad. No se adquiere por sí sola, hay que practicarla a diario. Empieza por escuchar más, hablar menos, elogiar a los demás, servir en silencio y aprender de quienes creías que sabían menos. La humildad crece cuando te pones en la posición de aprendiz ante Dios y los demás. Cuanto más te dejes moldear, más se reflejará en ti el carácter de Cristo. Finalmente recuerda, ser humilde no significa sacrificarse, es elegir el camino correcto, incluso cuando tu ego quiere dominar. Es vivir con un corazón ligero, sabiendo que no necesitas competir por espacio, porque tu valor está garantizado en las manos de Dios. Quienes aprenden esto descubren la verdadera paz, la que el orgullo jamás podría ofrecer. Rodéate de personas que tengan el valor de corregirte, personas que amen la verdad lo suficiente como para decirte lo que necesitas oír, incluso cuando no sea lo que quieres oír. Aprende a escuchar sin defenderte, sin justificarte, sin intentar demostrar que tienes razón. Ser enseñable es una de las mayores virtudes de quienes desean crecer espiritualmente. La flexibilidad del corazón es lo que te mantiene en constante transformación. Reconoce que aún hay mucho que aprender, porque el día que creas saberlo todo será el día en que empieces a caer. El crecimiento espiritual no ocurre en quienes se exaltan, sino en quienes se dejan moldear. El cuarto paso es volver la mirada a la cruz, el mayor antídoto contra el orgullo. Es allí donde los seres humanos recordamos lo que realmente son: pecadores salvados por gracia. En la cruz vemos la gravedad de nuestro pecado y la grandeza del amor de Dios. Es ante ella que el orgullo pierde su significado, porque no hay lugar para la vanidad cuando comprendemos el precio que se pagó por nosotros. Filipenses 2, 5, 8 nos enseña el ejemplo supremo. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo por naturaleza Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Si Cristo, siendo Dios, decidió humillarse, ¿quiénes somos nosotros para sentirnos orgullosos? Lavó los pies de sus discípulos, sirvió sin buscar reconocimiento y perdonó incluso a quienes lo lastimaron. Esta es la verdadera humildad, y si Él, que era perfecto, hizo esto, no tenemos justificación para actuar como si fuéramos mejores que nadie. Servir, perdonar y amar como Cristo amó son las mayores pruebas de madurez espiritual. Pero el orgullo espiritual sigue siendo el pecado invisible que destruye la mayoría de las vidas, porque es sutil y fácil de justificar. Se disfraza de celo, sabiduría e incluso santidad.
Está presente cuando crees que sirves más, oras más, sabes más o mereces más. Es el pecado que divide iglesias, destruye ministerios y aleja a las personas de Dios. Por lo tanto, el verdadero remedio es mantener la mirada fija en Jesús cada día. Al contemplarlo, tu ego se debilita. Al recordar cuánto has sido perdonado, tu corazón se vuelve más ligero y compasivo. Y cuanto más lo imitas, menos espacio encuentra el orgullo en tu interior. Este es el camino de todo cristiano maduro, de ser pequeño ante los hombres a ser grande a los ojos de Dios. El orgullo espiritual es mortal, pero no actúa con rapidez. Mata lenta, silenciosa y casi imperceptiblemente. Destruye tu comunión con Dios sin que te des cuenta, alejándote de Él incluso cuando crees que te estás acercando. Es el engaño más peligroso porque te hace sentir justo mientras tu corazón se endurece. El orgullo te hace creer que estás ayudando, cuando en realidad estás juzgando. Te hace creer que estás predicando amor, cuando en la práctica solo estás defendiendo tu propio ego. Es un veneno disfrazado de virtud que consume tu fe, tu paz y tu sensibilidad espiritual poco a poco, hasta que no queda nada más que la apariencia de santidad. Y lo más aterrador es que te convence de que todo está bien. Oras, sirves, cantas, participas, pero en el fondo lo haces todo para ser notado, para demostrar algo, para sentirte mejor. Y mientras tanto, tu corazón se enfría. El orgullo desvía la atención de Dios y la centra en ti. Por eso es tan destructivo, porque desvía el enfoque de la adoración. Cuando esto sucede, incluso las buenas obras pierden su valor, porque ya no nacen del amor, sino del deseo de reconocimiento. Hoy te enfrentas a una decisión. Puedes simplemente seguir adelante e ignorar esta verdad. Puedes cerrar este video y seguir justificando tus acciones, diciéndote que, en realidad, no es así. Puedes seguir protegiendo tu ego, insistiendo en que no necesitas cambiar. Pero recuerda esto, cada vez que pospones el arrepentimiento, tu corazón se vuelve un poco más resistente a la voz de Dios. Cada justificación es una barrera que te impide ser restaurado. O puedes tomar una decisión diferente. Puedes elegir la sinceridad en lugar de la defensa, la humildad en lugar del orgullo. Puedes decidir arrodillarte ante Dios y pedirle que te revele qué necesitas sanar en ti. Esta decisión es la que marca el rumbo de tu camino espiritual. La gracia está disponible, pero solo llega a quienes reconocen su necesidad. El orgullo intenta mantenerte en el mismo lugar. La humildad te invita a comenzar de nuevo. Y si decides rendirte hoy, Dios no te rechazará. Al contrario, perdonará, restaurará y transformará todo lo que el orgullo ha destruido, porque el arrepentimiento genuino siempre abre la puerta a una nueva vida. Y la humildad es el primer paso para redescubrir la presencia de Dios. O puedes tomar la decisión más importante de tu vida ahora mismo, humillarte ante Dios. Háblale con sinceridad. Reconoce que el orgullo ha dominado tu corazón y pídele que te transforme por completo. Se trata de dejar atrás las apariencias y buscar la esencia. Ezequiel 36:26 dice: Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Esto significa que Dios puede cambiar la dureza de tu alma por sensibilidad espiritual. Él puede romper el ego que te aprisiona y colocar en ti un corazón humilde, capaz de amar, perdonar y servir con sinceridad. Pero esto requiere valentía para reconocer: necesito cambiar. Este mensaje te llegó. No ignores lo que sientes ahora mismo. Quizás sea el Espíritu Santo llamando tu atención, invitándote a empezar de nuevo. Escribe en los comentarios: necesito un corazón humilde.
No es una frase cualquiera, es una declaración de fe, un acto de entrega. Cuando reconoces tu necesidad de cambio, Dios empieza a actuar. Él no rechaza un corazón roto, al contrario, lo acoge, lo limpia, lo renueva y le devuelve el brillo que el orgullo ha apagado. Esta es la diferencia entre permanecer atrapado en el ego y experimentar la libertad que solo la humildad trae. Si quieres seguir creciendo en la fe y escuchar verdades desafiantes, suscríbete a este canal. Aquí no hablamos para complacer, hablamos para transformar. Nuestro propósito es compartir mensajes que toquen, sanen y despierten lo mejor de ti. Activa las notificaciones, comparte con quienes lo necesitan y permite que Dios use esta palabra para llegar a otros corazones también. Y recuerda, el verdadero cambio no comienza cuando otros te reconocen, sino cuando te presentas honestamente ante Dios. El camino de la humildad es el más difícil, pero también el más liberador. Si eliges este camino hoy, ten la seguridad de que no estarás solo. Dios te acompañará paso a paso hasta que el orgullo sea solo un recordatorio de lo que Él ya ha superado en ti. Hasta la próxima. Que este mensaje siga resonando en tu corazón mucho después de que termine el video.